Gloria a Dios por Jesucristo nuestro amado Salvador. Damos gracias a Dios por este momento que Dios nos regala para poder proclamarle a los cuatro extremos de la tierra y decirle al mundo entero de que Dios es el Salvador, que Dios ama las almas y que Dios tiene un propósito con cada habitante de este mundo. Gloria al nombre del Señor. En este momento vamos a hablar acerca de injertados en el olivo, pero no sin antes hablar acerca de lo que es el propósito de Dios con las naciones de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Pero en este momento quiero dirigirme de una manera muy especial y con indignación en el corazón y dolor por lo que ha acontecido en nuestro país de Colombia. Se habla mucho de los derechos humanos y en este momento a nivel mundial se está favoreciendo mucho a la naturaleza, a los animales, y hay unas leyes donde se le aplica a los que den maltrato a los animales. Está la ley de la protección de animales y eso está bien. Está la ley del medio ambiente, eso está bien. Pero ¿en dónde está la ley que ampare a los bebés, a los niños desde el vientre de la madre? Se acaba de celebrar en nuestro país el aborto. Y déjeme decirle, los que aprobaron esas leyes, los del Congreso que aprobaron esas leyes, déjeme decirle que el juicio de Dios no se deja esperar. Muy pronto el juicio de Dios será derramado, porque Dios es el Dios de la vida. Él es el único que puede dar y quitar la vida, no ningún ser humano. Y yo le pregunto a aquellos hombres y mujeres que están celebrando el aborto hasta los 24 semanas de gestación, yo pregunto, ¿en dónde está el respeto y el derecho a la vida de esos niños, de esos bebés? ¿Sabe una cosa, congresistas, los que han aprobado estas leyes? Y sabe una cosa, aquellos que han celebrado con bailes, fiestas y libertinaje sexual la aprobación del aborto. ¿Sabe una cosa? Están bajo juicio de Dios si no se arrepienten. Porque según el antiguo pacto, los que mataban, el castigo era matarlos. Pero ahora en el nuevo pacto es todavía más severa la ley divina. El que mata
el criminal, el asesino, si no se arrepiente de su asesinato, de su crimen, van rumbo al infierno, a la condenación eterna, porque Dios castiga el crimen, Dios castiga el asesinato. Le pregunto al pueblo colombiano, ¿en dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho a la vida de esos niños? El juicio de Dios para quienes practican el aborto ha comenzado. El país de Colombia se ha metido en la grande, en un problema bastante mayúsculo con Dios. Viene juicio para esta nación, debido a que se dan ciertas libertades, las cuales Dios no avala. Libertad como quitarle la vida a un ser que ha comenzado a gestarse. Dios castiga el crimen con la condenación eterna si no se arrepiente. Ese niño, esa niña que ha empezado a formarse en el vientre de esa madre, merece vivir. Nadie tiene autoridad para quitarle la vida a ese ser. Haya sido como haya sido la gestación, haya sido como haya sido la manera de engendrarle, de concebirle, como sea, no hay derecho de quitarle la vida a esa criatura. Y Dios está indignado en todas las naciones a nivel mundial que han aprobado dicho crimen, dicho asesinato, y aquellas mujeres que se complacen en abortar, déjeme decirle que van a quedar con secuelas terriblemente espantosas por su crimen, por su holocausto, por su masacre. ¿Cuál es la forma de matar a estas criaturas? Con químicos o con instrumentos quirúrgicos, mutilando esas criaturas, haciéndolos desde el vientre de la madre unos monstruos. Qué dolor sentirán esas criaturas en el vientre de la madre, indefensos, que no se pueden defender. Pero están complacido el pueblo, la mayoría del pueblo colombiano, por esa ley genocida, criminal, donde avalan, aprueban el quitarle la vida a esos bebés. Que sea Dios ajusticiando a los victimarios. Viene juicio para nuestro país debido a estas celebraciones genocidas, que es una masacre hacia las criaturas indefensas en el vientre de esa madre. Viene juicio para este país, para los congresistas, para los mal llamados padres de la patria, que aprobaron estas leyes
Y para estas madres criminales asesinas viene juicio. Viene juicio. Y quedarán secuelas para toda la vida en esa genocida, en esa criminal. Amén, que así sea. Alabado sea el nombre de Cristo. Entramos en el tema injertados en el olivo. Después de haber hablado acerca de la justificación y de la santificación, y vamos ahora a hablar acerca de la elección que Dios hace con algunas determinadas personas y naciones. Me permito tomar la palabra en Romanos capítulo 9, versos 6 al 9. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. En Cristo Jesús, aleluya. Dice el versículo 6. Hasta el versículo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a hablar acerca de la elección. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto tiene que ver más que todo para el pueblo de Dios, el pueblo llamado cristiano. Dios elige a Isaac y no a los otros hijos de Abraham. Luego vamos a mirar más adelante que Dios hace lo que a Él le plazca, pues Él es Dios. ¿Y quién le puede decir a Dios, no haga esto o aquello, o haga esto y aquello? Nadie. Él hace como a Él le place. Y punto. Dios eligió a Isaac y no eligió a los hijos de Abraham producto del concubinato. Abraham tenía concubinas. Entonces Dios elige a Isaac y no a los otros hijos de Abraham. Por eso hablamos aquí que no todos los que son nacidos de la carne son los descendientes de Abraham o son israelitas, sino los que son de la promesa, en este caso de Isaac. No los que nacieron de la carne, sino los que nacieron por la promesa, y la promesa fue en Isaac. Y los de la carne son los hijos de las concubinas de Abraham, Agar y Setura. Alabado sea el nombre de Cristo. No todos los que son descendientes de la carne, nacido fuera del propósito de Dios,
son verdaderamente israelitas, sino los de la promesa. De ahí que el estado actual, como en el tiempo del apóstol Pablo, ese estado actual de los judíos no indica que la promesa divina haya fallado. Ellos estaban lejos de Dios, lo cual el apóstol Pablo sintió dolor en su corazón. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él veía o vio la condición del pueblo de Israel, que no era la adecuada. La salvación vino para ellos, pero ellos la menospreciaron. La promesa del pacto primero fue por Abraham, y esa promesa se cumplió en Isaac, y de ahí viene la descendencia del pueblo de Israel. Y todos aquellos que han de convertirse en a Cristo Jesús, pertenecemos a esa descendencia de Isaac. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el estado actual de los judíos no indica que la promesa divina haya fallado. Ellos estaban confundidos. Creían que ellos, por ser descendientes de Abraham, tenían todos los privilegios y podían actuar como a ellos les antojase. Y no era así. De tal manera que se habían justificado hasta el tiempo del apóstol Pablo en las obras de la ley. Se creían justos porque practicaban determinadas cosas que la ley mandaba. Y no era así. Porque vamos a mirar que tanto el pacto antiguo como el nuevo pacto, la justicia o la justificación delante de Dios se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero el estado actual de los judíos no indica que la promesa divina haya fallado. Pues no todos los que descienden de Israel son de verdad hijos de Dios. Por ello tenemos que tener muy claro, aún la iglesia de Jesucristo, no todos los que se congregan son verdaderamente hijos de Dios, son verdaderamente creyentes, cristianos. No son cristianos por el hecho de que se congreguen o pertenezcan a determinado concilio religioso, por muy afamado sea ese concilio, esa congregación. Si no se vive acorde a lo indicado por Dios, estamos cerrando el plan. Y los judíos creían que por ser descendientes de Abraham eran hijos de Dios, sin importar cómo vivían o cómo aplicaban lo indicado en la ley. La ley era justa, santa, pura, austera, pero a la vez era implacable. Entonces, no todos los que descienden de Israel son de verdad hijos de Dios. Las promesas del Señor en un periodo de la historia puede afectar a los que Él quiera del pueblo elegido.
oiga bien esto, las promesas del Señor en un periodo de la historia pueden afectar, las promesas pueden afectar a los que Él quiera del pueblo elegido. En el caso de los hijos de Abraham, Dios escoge, porque todos pensaban de que eran descendientes de Abraham y que por ser descendientes de Abraham eran hijos de Dios, tenían los privilegios que otros no pueden tener, en este caso los gentiles. Ahí es donde Dios escoge. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que pertenecían al linaje real, a la descendencia de Abraham. Esto es, los de Isaac. No los otros hijos de las concubinas de Abraham, que en Agar tuvo un hijo y en Cetura tuvo 6 hijos. No es que porque sean mayoría son en realidad los hijos de Dios, porque la promesa no era para ellos. Ahora, ¿por qué existen estos hijos? El de la promesa, Isaac, y los de las concubinas. ¿Por qué están estos hijos? Por un propósito que Dios tiene en las personas y en las naciones, porque cada hijo representa una nación, un pueblo. Isaac representa al pueblo de Israel. Ismael representa a los países árabes. Y los de Cetura representan otras naciones más, que más adelante eran el pie de tropiezo para el pueblo de Israel, para los de la promesa de Dios a Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Los hijos según la carne no son automáticamente hijos de Dios. Esto que se está hablando no tiene que ver nada con salvación ni con condenación. Se tiene que ver es con propósitos definidos acerca de determinados hijos y determinadas naciones. Que quede bien claro. No tiene que ver nada hasta aquí con salvación o condenación. Según los hijos, según la carne, no son automáticamente hijos de Dios. Es que porque Abraham tuvo ciertos hijos con determinadas mujeres, entonces esos son hijos de Dios. No. El hijo de Dios es el de la promesa, Isaac. Isaac nació por la promesa. Dios escogió bendecir al género humano por medio de Isaac. En tu descendencia serán benditas todas las naciones, dijo Dios a Abraham. En Isaac son benditas todas las naciones. En Ismael y los hijos de Cetura no fueron benditas las naciones. La bendición para el mundo entero no fue por estos hijos nacidos fuera del matrimonio. La elección, según Romanos capítulo 9, versos 10 al 13, es esta.
no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Esto tiene que ver con el nacimiento de los dos hijos en Rebeca, la esposa de Isaac. Y los dos hijos de Rebeca o de Isaac eran Jacob y Esaú, dos naciones. Tenga muy en cuenta el propósito de Dios acerca de estos personajes. Sabemos que los descendientes de Esaú son los edomitas, naciones crueles, despiadados, y se comportaron mal contra el pueblo de Israel. En el momento cuando el pueblo de Israel necesitó de ellos auxilio, ellos antes ayudaron para hundir más al pueblo de Israel. Se formaron en el vientre de Rebeca, dos naciones, dos reinos. Nació Isaac y Jacob. Y ahí dice que el primero serviría al segundo, cuando es al contrario, el segundo tiene que servir al primero. ¿Pero por qué el segundo sería servido por el primero? Ya sabemos la historia, que Esaú vendió la primogenitura, el derecho al primado, el derecho a la bendición de Dios. La vendió por un plato de lentejas. Y desde el vientre de la madre, esos dos bebés se peleaban. El uno ambicioso para desear la bendición de Dios, la promesa de Dios. Y el otro descuidado, dedicado solamente a la cacería. Y no le importó la bendición de Dios, no le importó la promesa de Dios. Desechó el trato de Dios, se rebeló contra la promesa de Dios. Llegó el momento en que fueron a nacer los dos bebés, y dice la palabra de que era tanto el deseo de Jacob por la heredar aún desde el vientre de la madre, que no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Aquí lo dice la palabra. Deseó tanto la promesa que nacieron, y Jacob le cogió una pata a Esaú cuando va a nacer, y salió agarrado de la pata de Esaú. En el transcurrir del tiempo, Jacob, ambicioso, logró quitarle la primogenitura a Esaú. Y ahí es donde vienen los conflictos que se presentaron para el pueblo de Israel. Entonces, la elección según Romanos, capítulo 9, versos 10 al 13, no es elección para salvación o condenación eterna. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Entonces ahí está, que esta elección no es para salvación o condenación eterna. Es elección para los propósitos o papeles que Dios ha llamado a desempeñar en esta vida terrena a individuos y naciones. Tiene que ver con individuos y naciones. El propósito de Dios para cada pueblo, para cada nación. Esa es la elección
que Dios lleva a cabo con el pueblo de Israel, con la descendencia de Isaac. Alabado sea el nombre del Señor. No es para salvación ni para condenación eterna. Es elección para los papeles o propósitos que Dios ha llamado a desempeñar en esta vida terrena a individuos y naciones. Que quede bien claro esto. De ahí que si Dios no deja un remanente, eso fue en los años 70, la nación israelita hubiera sido exterminada totalmente. En 1948 la nación de Israel fue formada, el pueblo de Israel fue formado como nación allá donde se encuentran actualmente. Pero en el año 70 después de Cristo, si Dios no hubiese dejado un remanente, el pueblo de Israel es exterminado. Recuerde que entraron las tropas de Tito y Vespasiano y destruyeron todo Israel, empezando por el templo de Jerusalén, por el templo maravilloso que había en ese tiempo, el templo de Herodes. En ese templo no quedó piedra sobre piedra como Cristo lo había pronosticado. Y dice que esas tropas barrieron con ese pueblo. Y si Dios no hubiese dejado un remanente, que fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, que luego se volvieron a reunir en el año 1948. En ese tiempo, en el año 70 después de Cristo, si Dios no hubiese dejado un pequeño remanente, que se esparcieron, los que pudieron huyeron a otras partes, a otros sitios, esta nación de Israel desaparece de la faz de la tierra. Pero ya Dios lo había dicho que quedaría un remanente. Isaías 1:9. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Isaías 1:9 dice la palabra: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, destruidos. Sodoma y Gomorra quedaron totalmente en ceniza. Que dice el libro de Ezequiel, y más adelante en uno de los profetas menores, dice que esas tierras de Sodoma y Gomorra quedaron tan inservibles que ni siquiera para cultivo sirven, estériles, porque fueron consumidas con el fuego y azufre. Quedaron incendiadas a las ciudades. Entonces, si no hubiese sido, porque Dios dice aquí textualmente la palabra en Isaías 1:9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño o un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a ruina. No quedaría sino solamente un recuerdo, no más. Aquí era donde vivía el pueblo de Israel, que fue desaparecido. Romanos 9:29.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si no hubiese dejado Dios una pequeña descendencia del pueblo de Israel, mejor dicho, hubiéramos quedado en ruina solamente. Versículo 30 del capítulo 9 al 33 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por ese menosprecio, por esa manera de autojustificarse el pueblo de Israel, que se creían los nenes de Dios, los consentidos de Dios, y que podían vivir de cualquier manera, llegó la salvación para nosotros los gentiles. Que más adelante vamos a mirar que los gentiles no preguntábamos por Dios, no preguntábamos si hay salvación para nosotros, no, o qué, si hay derecho a la salvación, nunca. Si hay un Salvador para nosotros, nunca. Pero cuando fue oída la voz del Señor a los gentiles, de que vino un Salvador para los israelitas y para los gentiles también, los gentiles no menospreciamos a los predicadores, no menospreciamos el llamado de Dios, sino que inmediatamente, como perros hambrientos, le echamos mano a esa salvación que los judíos menospreciaron. Entonces los judíos se justificaron por las obras de la ley. Ellos se creían los mejores y creían que su justicia era la adecuada porque vivían ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas cosas que establecía la ley. Y según eso no fue así. Entonces, según este pasaje, hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, nosotros no íbamos a buscar, ni estábamos buscando la salvación, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Una ley de justicia. Ellos iban tras la ley de justicia en ellos mismos, en las obras, en lo que ellos estaban haciendo, no en lo que Dios había establecido. Porque la ley mandaba que había que hacer esto y aquello, pero señalaba siempre al que había de venir. Pero ellos apartaron la vista del que había de venir y se justificaron en las obras. Es que yo vivo más la palabra que cualquiera, yo diezmo más que cualquiera, yo hago esto y más que cualquiera. Se justificaron por lo que la ley mandaba. Entonces sigue diciendo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión. Llegó Cristo al pueblo de Israel. Dios trajo a Cristo a Israel para que ya dejaran de vivir conforme a las obras de la ley y recibieran el regalo de Dios, que los libertaría del yugo de la ley, que los libertaría de las obras de la ley. Y ya no sería por obra, no había que hacer sacrificios, no había que presentar aquello y lo otro, porque en las obras de la ley, que lo vamos a mirar más adelante, había algo que eso tenía desesperado al pueblo de Israel, y era: la ley decía que el que hiciera esto y aquello viviría por ello. Entonces estaba la ley de que el que viviera las obras de la ley vivirían, pero había otra ley, y era que había que presentar sacrificios constantes por los pecados. Entonces ellos quedaron ahí
perplejos. ¿Cómo es posible de que yo voy a vivir por las obras de la ley, por lo que haces, porque la ley dice que hay que hacer, y luego tengo que presentar un sacrificio por mis pecados? Entonces no soy justificado o soy justificado, vivo o no vivo. Entonces ellos estaban ahí anclados porque no habían entendido que lo que la ley mandaba señalaba a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces prestemos mucha atención a esta parte. Fracaso de Israel y éxito de los gentiles. Israel fracasó y los gentiles triunfamos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí ya lo vemos, el fracaso de Israel. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Más adelante vamos a mirar que los gentiles entendieron con claridad el mensaje de salvación para ser uno de los descendientes de Israel. En la promesa de para Abraham, que se llevó a cabo, se cumplió en Isaac. Entendimos el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que hay que entender? Cuando Cristo llegó a Sion, el pueblo de Israel lo que tenía era que recibir el regalo de Dios, por fe recibirlo y descansar en ese regalo. Pero ellos quisieron, lo rechazaron, lo torturaron, lo maltrataron y le dieron muerte. En cambio, los gentiles oímos el mensaje e inmediatamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios potestad de ser hechos hijos de Él. Nosotros inmediatamente creímos de corazón de que Él era el regalo de Dios, la justicia divina aplicada a nuestras vidas. Y esa justicia de Cristo se nos aplicó a nosotros. Por eso nosotros alcanzamos salvación y vida eterna, no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. De ahí que la salvación actualmente para vida eterna es por fe, no por obras, tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo gentil. No podemos justificarnos delante de Dios de que somos hijos de Dios, de que alcanzamos la salvación porque hacemos determinados ritos, porque llevamos a cabo determinadas obras, labores. No. Es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Derramó su sangre preciosa y por esa sangre fuimos alcanzados para Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Capítulo 10, verso 20 y 21. Dice la palabra: e Isaac dice resueltamente: fui hallado de los que no. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahí está. Dios trató muchas veces y de muchas maneras con el pueblo de Israel. Y en cambio, cuando se manifestó el Señor, cuando llegó a esta tierra y el pueblo gentil
Porque nosotros los gentiles, para los efectos de Dios, éramos como perros. Los perros no tenían entrada, acceso a la presencia de sus amos. No tenían derecho a nada de lo de Dios. Nosotros no teníamos derecho a nada de lo de Dios. Pero cuando llegó Cristo y llegó el mensaje de salvación a los gentiles, nosotros no buscábamos ser justificados. Nosotros no buscábamos ser salvos. Pero la obtuvimos, ¿por qué? Por fe. Por eso dice: alabado sea el nombre del Señor. Fui hallado de los que no me buscaban. Amén. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como el pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces, ya que hizo el Señor, ir a los gentiles. Y por eso comisionó a predicadores. Comisionó al apóstol Pablo, predicador de los gentiles. Entonces la salvación llegó a los gentiles. Y ahí es donde, en aquel gran día maravilloso y glorioso, el día de Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo e invadió los corazones de los que estaban en ese lugar esperando la investidura de poder, dice la palabra que muchos se convirtieron a Cristo. Gentiles de otras naciones diferentes al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra: pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios, insistiéndole de una manera y de otra al pueblo de Israel, le habló por una manera, por la otra, y el pueblo de Israel endurecieron el corazón a la voz de Dios, no quisieron agradar a Dios viviendo por la fe, sino que quisieron fue justificarse a través de las obras. Es que soy el que más oro, soy el que más sé Biblia, soy el que más aporto, soy el que más hago esto y aquello. Se justificaron por las obras de la ley. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fueron los discípulos, predicaron la palabra a determinados lugares, y de ahí hasta el día de hoy llegó la palabra a los gentiles. Y los gentiles han sido más receptivos a la voz de Dios que el pueblo de Israel, que se endurecieron a la voz de Dios. Según este pasaje, Romanos capítulo 9, verso 30 al 33 y Romanos 10, 20 y 21, los gentiles creyentes habían hallado la clave de la relación del ser humano con Dios. Hallaron la clave. Oiga bien, los gentiles creyentes habían hallado la clave de la relación del ser humano con Dios. La clave. ¿Y cuál es la clave de la relación del ser humano con Dios? La fe en Cristo Jesús. El recibir el regalo de Dios. Ellos se dieron cuenta que el regalo de Dios era Cristo y lo recibieron, mas no así el pueblo de Israel. Lo rechazaron, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está sufriendo. Pero luego vamos a mirar que por ese rechazo vino la salvación al pueblo gentil. Y sin embargo, en el corazón del apóstol Pablo hay tristeza por la condición del pueblo de Israel, y él pide a Dios que ellos abran el corazón a la voz de Dios y reciban la salvación que es en Cristo Jesús. El anhelo del apóstol Pablo es que los judíos reciban a Cristo. Claman a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Ellos rechazaron a Jesús, pero ellos lo rechazaron porque se creían los privilegiados, porque eran descendientes de Abraham.
pero despreciaron la promesa que es hecha a Abraham, que vino al mundo entero en Cristo Jesús. Porque Jesús viene de la descendencia de Abraham, de la promesa hecha a Abraham a través de Isaac. De ahí viene Jesús, el regalo para la humanidad. Y ellos despreciaron la salvación, pero los gentiles se dieron cuenta que la clave para tener una buena relación con Dios era echarle mano a esa salvación, era recibir a Jesús. Porque ahí está el Evangelio de Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron. Ahí dice todos, judíos y gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Todo el que recibe a Jesús, sea gentil o sea judío, si lo recibe, es hijo de Dios. Si no recibe a Jesús, no puede ser hijo de Dios, por mucho que se crean los mejores. Por mucho que se crean descendientes de Abraham, no podrán ser hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces los gentiles creyentes habían hallado la clave de la relación del ser humano con Dios. Habían hallado la justicia que Dios otorga por fe o confianza. Hallaron, oiga bien, la justicia que Dios otorga por la fe o confianza. Se acercaron al Señor, recibieron. Ellos no vieron los prodigios, los milagros que el pueblo de Israel vieron. Porque Cristo llevó a cabo muchos milagros, muchos portentos, muchas señales hizo el Maestro, mostrando quién era Él. Él era el enviado de Dios, Él era el regalo de Dios para ellos. Y sin embargo, lo rechazaron. Pero los gentiles habían hallado la justicia que Dios otorga por la fe o confianza. Aquí la única solución para poder heredar salvación y vida eterna es recibirlo por la fe. No hay otra manera. No es pelándome las rodillas, no es haciendo esto y aquello, sino por la fe, por la confianza, confiar de que Él es el que Dios ha enviado para salvación al mundo entero. Romanos 3:21 al 26 dice la palabra: aquí está la clave para los gentiles, de los gentiles. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Para poder justificar al ser humano, Dios había hablado que sería justificado por lo que la ley y los profetas habían dicho, y era que vendría el Salvador del mundo. Porque la ley señalaba a Cristo. Los sacrificios de los animales señalaba a Cristo. ¿Qué hacía la sangre que se derramaba en el tiempo de la ley? Lo que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaba, no lo perdonaba, lo cubría. Pero esa sangre señalaba al que habría de venir, el cual sí quitaba el pecado del ser humano. Entonces, dice aquí muy claro: pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo que testificó la ley y los profetas, lo que hablaron. La justicia de Dios se manifestó a través de Cristo. Lo que Cristo hizo fue suficiente para satisfacer el corazón de Dios, satisfizo el corazón de Dios. Entonces lo que Cristo hizo, esa justicia de Cristo, fue aplicada a nosotros los gentiles y fuimos libres de toda culpa. Y sigue diciendo la palabra: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Esto no tiene enredo. Los judíos no alcanzaron justificación, no fueron justificados porque ellos se acobijaron, se ampararon en una justicia por las obras, no por lo que señalaba la ley, que era Cristo. Lo que hablaron los profetas, allí está Isaías 53, que habla acerca del Cristo sufriente. Alabado sea el nombre, Señor. La promesa de la justicia que habló la ley y los profetas, Cristo Jesús. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Él. Aleluya. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Al decir que no hay diferencia, todos los que creen en Jesús, sean judíos o sean gentiles, son salvos, alcanzan la justificación. Alabado sea el nombre de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él que es justo, Jesús que es justo, que vivió agradando a Dios, en obediencia a Dios, sin pecado. El que es justo justifica al que llega a Él, lo hace justo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, Israel buscó la justicia a través de las obras, lo cual no alcanzó la justificación, no alcanzó la justicia de Dios, porque se ampararon en las obras de la ley. La fe o confianza es importante por razón del objeto. ¿Cuál es el objeto? Cristo. La fe o confianza es importante por razón del objeto. Fe en el objetivo, confianza en el objetivo, en Cristo. Creído o en quien se confiaba. Somos justificados, judíos y gentiles, mediante la fe en Cristo Jesús. Delante de Dios obtenemos justificación. Somos justos delante de Dios por la justicia que es en Cristo Jesús. Esa justicia de Cristo se nos imputó. Entonces alcanzamos la justificación. Y esa justificación, como vimos el segmento pasado, es para siempre. Si usted llega de corazón, judío o gentil, a los pies de Cristo, recibe el regalo de Dios, recibe esa roca que el Señor puso en Sión, lo recibe como su Salvador, no tropezará, no quedará destruido, sino que alcanzará la justificación delante de Dios para siempre. Los judíos rechazaron, motivo por el cual tropezaron en la piedra que hace tropezar. Israel tropezó en la piedra que Dios colocó en Sión. La ley señalaba que iba a venir un Salvador, que iba a venir un rey, que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos creyeron que era un rey
que venía en caballo de sangre pura, con una espada, con un escudo, para combatir las fuerzas hostiles de los romanos. Entonces ellos se equivocaron, tropezaron en esa roca, porque cuando Cristo vino, Él no vino en un caballo cerrero, sino en un burrito. Y no vino con espada, sino vino con humildad, con mansedumbre, con misericordia, a libertar al cautivo, a dar libertad a los oprimidos, a libertar a los endemoniados, a sanar a la mujer que tenía el flujo de sangre, a dar pan al hambriento. Y se quedaron mirando a esa roca que Dios puso en Sión y tropezaron. Este no es Cristo. Este no es el que la promesa hecha por la ley y los profetas es el que ha de venir a salvarnos, no. Él venía a establecer un reino en el corazón del pueblo judío. Él venía a traer la justicia para el pueblo de Israel. Y lo rechazaron. Ojo bien con esto. Israel tropezó en la piedra que Dios colocó en Sión. Isaías capítulo 8, verso 14 dice la palabra. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Habla aquí de las dos casas de Israel, Israel y Judá. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vino para salvar a la descendencia de Abraham. Y se llevó a cabo ese salvar en los judíos que recibieron la promesa hecha a Abraham. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Perdón, primera de Pedro, perdón, está leyendo el segundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Alabado sea el nombre del Señor. 9:33 de Romanos. Gloria al nombre de Cristo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Judío y gentil que cree, confía, recibe el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, no se perderá.
tendrá salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. El que creyere, todo el que cree, el que confía en el Señor, que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es el Salvador del mundo, alcanzará justificación y vida eterna. Israel ignora la justicia de Dios. Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí es donde está el dolor del apóstol Pablo, el ver cómo el pueblo de Israel ignoró la justicia de Dios, rechazó la oferta de Dios, rechazó el regalo de Dios. Porque la salvación, Cristo vino, fue para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Pero gloria a Dios que en Isaac la promesa hecha a Abraham, llevada a cabo en Isaac, que es donde viene Jesús, que serán benditas todas las naciones. Cristo vino para bendecir a todas las naciones, a todos los gentiles, por esa promesa hecha a Abraham. Entonces en el corazón del apóstol Pablo había dolor, porque ellos habían rechazado la salvación que es en Cristo Jesús. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, tenían celo de Dios. Ellos se creían, mejor dicho, ellos decían, no, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que vivir la palabra de esta manera. Y por eso es que ellos se justificaron. Hermanos, tenían celo de Dios, pero no tenían conocimiento, un celo sin conocimiento, un celo que no había en ellos deseo de agradar a Dios. Pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento que requiere acerca de tener de Dios. ¿Qué conocimiento hay que tener de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. De ahí que Pablo pedía salvación por ellos. Es decir, que hicieran suya dicha salvación. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Señor, que ellos le echen mano a la salvación. Que ellos esa salvación la hagan propia. Que reciban el regalo tuyo. Ese era el ruego del apóstol Pablo, el dolor que había en el corazón del apóstol Pablo. Que hicieran suya dicha salvación. Ellos tenían celo de Dios, pero sin respaldo de un verdadero conocimiento. Ignoraron la justicia de Dios, pues ellos trataron de establecer su propia justicia. No se quisieron someter a lo que Dios había establecido. Fueron de voluntad rebelde, habiendo tropezado en la piedra de tropiezo que es Cristo. Nada vivieron. Oiga, nada vinieron a saber del don de la justicia que Dios hizo. No se dieron cuenta del regalo de Dios que Dios hizo. Se envanecieron en sus propios razonamientos y desconocieron totalmente
lo que Dios hizo, regalar la justicia para ellos, que es a través de Cristo Jesús. El versículo 4 del capítulo 10 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Lo que señalaba la ley era Cristo. Se les había hablado al pueblo de Israel acerca de Cristo a través de la ley. Va a venir un regalo de Dios para ustedes que los va a hacer justos, no por su justicia propia, sino por la justicia que es en Él, en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Va a venir según la ley que señala a Cristo, el cual va a venir para justificarlos a ustedes si creen en Él. Para todo aquel que cree en Él. Amén. Aquí se subrayan dos cosas. Primero, ¿qué es Cristo? Y segundo, ¿quién se beneficia de lo que Cristo es? ¿Quién es Cristo? Y segundo, ¿quién se beneficia de lo que es Cristo? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es Cristo? ¿Y quién se beneficia de lo que es Cristo? Cristo. El fin, en griego es telos. Meta. Término. En Cristo está la meta. El término. Donde comienza la justificación para el ser humano. Cristo es la meta. Término o fin de la ley respecto a la justicia. Lo que la ley señalaba era el fin, la meta, el término de lo que era Cristo, la justificación para el ser humano. Él era la justicia, Él es la justicia para el ser humano. Antes de que Cristo viniera, los que creían en Dios vivían en tensión. Entonces vamos a tener en cuenta esta parte. El fin, la meta, el término de la ley respecto a la justicia es Cristo. Amén. Aquí dejamos para el próximo segmento. La meta, el término o fin de la ley respecto a la justicia es Cristo. No es por lo que usted haga, por los sacrificios de la ley, por lo que hay que vivir de la ley, sino por lo que Cristo hizo, que somos justificados delante de Dios. Aquí dejamos para el próximo segmento. Padre Santo que estás en Dios, te damos gracias.